bienvenida a De Emprendedor a Empresario, el podcast donde te compartiremos tips, consejos y recomendaciones, no de mi parte, sino de empresarios que vendrán aquí a platicarte sus historias. Espero de corazón que lo disfrutes, pero sobre todo que las historias que escuches a continuación las pongas en acción. Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de Emprendedor a Empresario. Y el día de hoy estoy sumamente contento por nuestra invitada. Iraíz Rivero, CEO, directora, emprendedora de Dorica Estudio de Arquitectura. Ahorita, Iraíz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Bienvenida al podcast. El objetivo del día de hoy es platicar un poquito de Dorica, qué hacen, cómo empezó, cuáles han sido los retos y hacia dónde va, las cosas padres y no tan padres que ha pasado en el negocio también, para compartírselo a las personas que nos están escuchando y que puedan rescatar una o dos cosas de nuestra historia, ¿de acuerdo? Entonces, Iraíz, hay que empezar con lo primero. ¿Qué es Dorica? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, Dorica es una empresa de arquitectura e interiorismo y complementamos con mobiliario. Llevamos 5 años, en noviembre vamos a cumplir los primeros 5 y la idea es buscar todo a los clientes. O sea, ya no solo como voy, contrato a un arquitecto, me hace el diseño de mi casa, un ejemplo, y luego tengo que ver un interiorista y pues, ambos compaginen y que se haga un todo. Nosotros te ofrecemos desde el inicio de la proyección desde la casa hasta el desarrollo inmobiliario y fabricación de ese mobiliario. Okay. Entonces, la idea es que a los clientes les vendemos la idea de, ok, yo te entrego llave en mano, que tú llegues y lo que viste proyectado es exactamente lo que vas a ver al momento de entrar. Claro, sin intermediarios, nosotros dedicamos. Exactamente, o sea, nosotros podemos hacer todo y quitarte el dolor de cabeza a veces de estar trabajando con muchas personas al mismo tiempo. Ok, eso es Dorica. Y hay que empezar siempre desde el inicio. Platícame, Iraíz, yo conozco un poco de la historia, pero para que todos los demás que nos están escuchando conozcan un poquito, ¿cómo inició esto? ¿Arquitecta de estudios? ¿Cómo inició esto? ¿Empezó en la escuela? ¿Empezó después? ¿Alguien te invitó? ¿Dijiste, voy a ser emprendedora? ¿Cómo nació Dorica? Pues de hecho, creo que al inicio sí llegué a pensar como en abrir mi propia empresa. Creo que todos tenemos ese sueño cuando estamos estudiando. Pero, sin embargo, yo vengo de una familia en la que mi papá tiene una constructora de muchísimos años. Constructora. Y pues que tenía muy, muy bien establecida. Entonces, durante todo este proceso de la carrera cuando decidí estudiar arquitectura, mi hermano también es arquitecto. Okay. Entonces, mi papá tenía como este concepto de vamos a hacer una empresa familiar en la que tú empieces a diseñar y tu hermano dirija la empresa. Y como toda esta idea de la familia feliz que dirige las empresas. ¿Qué pasa? Pues muchas veces no funciona así. De hecho, hay un tema muy controversial ahí con lo que es la sucesión de un empresario a sus hijos y pues como seguir los mismos lineamientos. Obviamente conforme vamos creciendo las cosas van cambiando y no es la misma manera en que lo vio tu papá a como lo ves tú. Pues yo queriendo seguir como ese tema familiar me metí a la empresa de mi papá. Desde que estudié en un despacho de arquitectura como 6 meses y después ya me metí con mi papá y estuve ahí yo creo que quizá como 5 años, un poco más, todo el resto de mi carrera y 2 años más, una cosa así. ¿Qué pasaba? Sí tenía mucho este choque con mi papá de que yo quería hacer otras cosas. En teoría, a mí se me vendió la idea de que yo iba a abrir la parte de arquitectura, iba a ser la constructora y íbamos a hacer este match padrísimo. Esta idea, ¿no? De tú vas a dirigir una parte del negocio. O sea, como mi hermano iba a ver la constructora, yo iba a ver la parte de diseño. Esa era la idea. ¿Tu hermano mayor? Mi hermano mayor. Y pues malamente creo que me volví buena en mi trabajo. Y mi trabajo no era diseñar. Ya era como un tema administrativo, de control de obra, de cobranzas, incluso ya de supervisión. O sea, la verdad es que yo quería aprender. O sea, algo que creo que los arquitectos nos falta es un poco de conocimiento en construcción. O sea, yo sé que a lo mejor para eso son los ingenieros y que muy bien te puedes dar la vuelta y pedirles ayuda. Pero al final, desde el momento que estás proyectando, si no estás visualizando qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, entonces quizá no estás de verdad ofreciendo una realidad. Estás viendo a ver qué sucede y se ve muy bonito en papel, ¿no? Entonces yo me metí por eso, también con esa idea.
empecé a supervisar obra y la verdad es que yo ya me empecé a ir por el lado contrario. O sea, yo ya estaba siendo más ingeniera que otra cosa. Y pues eso ahondado también al tema de no compaginar tanto en cómo quería manejar las cosas, porque era una empresa más de gente grande. Ajá. Entonces había como este choque de edades. Este generacional, ¿no? Entre mi forma. Totalmente. O sea, hay ingenieros mucho más grandes. O sea, ya la edad de mi papá o un poquito más chicos en comparación conmigo. O sea, y pasaba Iraíz este tema de, ay, mira, Iraíz, yo te conocí cuando estabas chica y esto. No, al contrario. Era el tema de decir, estás aquí no porque te lo ganaste, solo por ser la hija del dueño, ¿no? Ok, sí teníamos esa, el de, estás aquí porque eres hija del dueño. Exacto. Entonces, lo que los demás no veían es que al contrario, había más responsabilidad sobre nosotros que sobre el resto de las personas. O sea, porque de nosotros se esperaba mucho comparado con los demás, ¿no? Entonces, pasaron los años y yo empecé a dar cuenta que no era lo que quería hacer, yo quería diseñar. Cada vez me metía más a la parte de ingeniería, entonces la parte de arquitectura se iba más lejos y lejos. Ahí pues me empezó a pasar como a todos nos pasa, ¿no? Decir, no, pues esto no es lo que busco y estoy viendo los años pasar y voy a intentar otra cosa. Y de repente veía que mis amigos estaban emprendiendo o que estaban en despachos como ya mucho más formales y subían los proyectos y decía, yo quiero hacer eso. O sea, al fin y al cabo era lo que yo quería, ¿no? Al ver el tema familiar, pues iba y decía, hoy es el día que voy a decir que ya no quiero esto. Llegaba y me echaba para atrás. Y así una y otra vez. Hasta que de plano, la verdad es que no sé qué fue. O sea, no recuerdo si fue algo como específico. Que dije, hasta aquí, yo quiero dedicarme a diseñar. Fui, le dije adiós a mi papá. Me acuerdo que en ese momento me dijo, como que no me tomó en serio. Y luego se dio cuenta que sí. Le dije, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo no lo sé, pero yo quiero diseñar. O sea, si hago mi empresa o me meto a algún lado, no lo sé, pero yo quiero empezar con esto. Claro, ya no quiero estar en la parte de construcción, yo quiero diseñar, 100%. Diseño. Y pues ya en ese, yo estaba casi recién casada, o sea, no tenía mucho tiempo de que me casé. Y pues obviamente ya no es lo mismo cuando tomas estas decisiones, cuando tienes apoyo de alguien, cuando ya depende de ti 100%. Entonces, en su momento lo platiqué con mi esposo. Le dije, oye, tú puedes solventar a la familia si yo dejo de traer dinero a la casa y que ya sea 100%. Porque obviamente no sales y todo el mundo entrega todo, tienes que buscar el trabajo. Me dijo, vamos a hacerlo. Me empezó haciendo un ladito ahí en su oficina, en una esquinita en mi escritorio. ¿La oficina de quién? ¿De tu esposo? De mi esposo. Y ahí estaba, era mi oficina, ya sabes, recibía a la gente ahí y todo. Y pues ya como a los 6 meses, gracias a Dios, empezó a caer un poquito de trabajo, lo típico de como de conocidos o amigos, y me empecé a mover un poquito. Oye, Iraíz, quiero regresarme tantito al tema de la plática con tu papá. Uh-huh. En aquel momento, porque yo sé que a veces, tú lo dices bien, tienes que hablar con el director del negocio, que al mismo tiempo es tu papá, y cómo le dices las cosas, el agarrar y decirle, papá, ¿sabes qué? No es lo que quiero, está muy bien la empresa, pero no voy a quedarme aquí. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Te acuerdas? ¿Fue un viernes soleado? No, más allá de eso, ¿cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Qué viste su cara? ¿Qué sentías? Pues justamente, yo te lo estoy contando muy feliz y ya pasó y no pasó nada, pero la verdad sí fue muy complicado. O sea, mi papá es una persona de carácter bastante fuerte y sí era como un poquito difícil como tener esta, ¿cómo será? Valentía de acercarse. Sí, claro. Porque una cosa es a lo mejor cuando es un jefe y pues es alguien alejano de ti, pero cuando es tu papá le mete una presión un poquito adicional. Claro, saber que como lo el defraudarlo. Ajá, okay. O sea, como tu concepto y tu ideal de lo que querías, pues no lo voy a cumplir, ¿no? O sea, porque la realidad es que no iba a pasar. Y la verdad, pues yo lo dije como va. O sea, de hecho creo que hubo una situación en la que algo pasó en la oficina, si no me recuerdo, en la última hora que estuve, en el que ya no pude más, y fue que dije, lo siento mucho. Pero ¿cómo? No sé qué. Y yo, no, te voy a dejar todo. Obviamente, me considero una persona bastante responsable y no me iba a ir así nada más. Entonces dije, te voy a dejar absolutamente todo ordenado, voy a delegárselo a quien se lo tenga que delegar, voy a explicar absolutamente todo, pero yo ya me voy. Y te digo, creo que por eso hubo no te creo, no va a pasar. Pero pues, ¿no? O sea,
A los días, como la semana, me volvió a decir, bueno, ¿y qué? Y yo, ¿Cuándo regresas? ajá, como, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿vas a regresar? Y yo, no. ¿Pero cómo? Y yo, pues no voy a regresar. O sea, fue en serio. Quiero hacer esto por mí, lo necesito. Y pues eventualmente ya luego me dijo, ok, sabes que si no funciona, pues aquí están está las la puertas. constructora. Exacto. Pero Tu pues hermano ojalá sí se logres. quedó en la constructora. Se quedó unos años más y ya luego se salió. Ok, entonces, solo para poner contexto. Entonces sales tú año 1, a los 2 años tu hermano sale y tu papá se queda. Con su empresa como estaba, previo a nosotros. Y esto es un punto interesante, sobre todo para aquellas empresas familiares que puede que nos estén escuchando, sobre todo si tú, papá, mamá, tío, tía, estás en la dirección y piensas que solamente porque el negocio es de la familia tiene que estar, probablemente ahí tengas que revisar y hacer un análisis. No digo que todas las familias sean diferentes, pero sí lo que creo es que todas las personas son diferentes y no todos buscan lo mismo. Si tú quieres que tu familia siga en el negocio, pregúntales primero si lo que ellos esperan es estar en tu negocio. Y si ellos te dicen sí, pregúntales el cómo. A veces creo que como papás nos ponemos en una perspectiva de es que tiene que ser así, cuando realmente tendría que ser una perspectiva de oye, tú como hijo, como hija, ¿qué quieres aportar al negocio? Que creo que la idea hubiera sido muy diferente en ese momento. De hecho, eso te iba a decir, no, sé que has tenido empresas familiares y no sé cómo haya sido la dinámica, pero siento que obviamente son personas diferentes y aunque tienes como cierta educación de tu familia porque te lo imponen lo que fuera, al fin y al cabo crecemos de otras maneras y tienes una percepción totalmente diferente. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso específico, pues él ya que llevaba un crecimiento de muchos años con como un seguimiento del que lo que él decía eso se hacía y como no había opiniones adicionales. Al momento que llegamos nosotros dos y mi hermano con una mentalidad y yo con otra, empiezan los choques. Como, pues no me parece. Pero ¿por qué no? Es que, pues yo creo que está un poquito antiguo. O sea, como hay que renovar un poquito, ¿ya sabes? Sí. Y me acuerdo que esa transición de tratar de renovar fue un poco complicada. Pero, digo, se hacía el esfuerzo, pero siento que nunca llegamos ahí. Entonces creo que alguien que está con este tema de empresas familiares sí necesitan tener mucha comunicación y creo que mucho orden al hablar y decir las cosas. O sea, nadie tomarse nada a pecho, o sea, no verlo como te estoy atacando a ti o te estoy criticando tu manera de trabajar, sino qué es lo mejor para la empresa. Sí, y lo hemos platicado, sobre todo cuando tocamos tema de empresas familiares, la importancia de poner las reglas claras. Y es complejo el no llevar el trabajo a la casa ni la casa al trabajo, pero cuando se tienen las reglas claras, las cosas tienden a no tomarse tan personales. Mi consejo para ahí, si tú también estás en una empresa familiar, platica con ellos, dejen las cosas claras. Y créeme, preferible dejar todo por escrito en un inicio cuando las cosas están bien, antes de que haya algún problema y ahora sea más complejo ponerlas por escrito. Entonces empezó Dorica. ¿Se llamaba Dorica? Tengo que empezar. No, antes era RB, que es Rivero Becerra. Ok. O sea, eran mis apellidos. Sí. Porque pone un nombre de un día para otro. Sí. Entonces simplemente así se llamaba. Y así estuvo como 6 meses. Ok. Hasta que sale una oportunidad nueva, encuentro una manera de abrir algo más en forma. Empiezo la empresa con una persona que le tengo mucho cariño y nos llevamos muy bien. Y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer como este extra de trabajarlo, ¿no? Entonces seguimos, empezó a crecer la empresa. De ahí salió el nombre de Dorica. Empezamos a crear un marketing en forma y un branding para lo que buscábamos. Y la idea era, Dorica es un tipo de columna griega. Ok. Que por su diseño es como muy atemporal, elegante. Era como el concepto que estábamos buscando. Y de allá sale el nombre. Entonces, era lo que queríamos, que todos los diseños que hagamos no sean modas, sean algo que puedas ver hoy o en 10 años y siga teniendo la misma esencia. Oye, ¿y cómo fueron esos primeros años? Porque está padre, digo, nos cuentas la historia, llegas a la oficina de tu esposo, te brincan después, brincas a vamos a hacer esto más en forma, te sales de la oficina de tu esposo, quiero creer, abres un espacio y ahora hay otras cosas que contemplar, quiero creer, empleados, rentas.
Pues en el momento éramos así 3. O sea, digo, en un... ¿cómo se llama? En una sala sin muebles y nada, y dos escritorios, porque uno de nosotros, o sea, uno de los chavos que trabajaba con nosotros, era en su casa. Ok. Era así, pues nada más como echarnos la mano con esto, y así empezamos. Eventualmente, con los años ya fuimos creciendo, empezó a crecer más el trabajo, la carga era más, y empezamos a contratar. Y pues, por ejemplo, ahorita ya somos 9 personas. 9 personas, arquitectos en el... Todos arquitectos y especialidades en interiorismo, o sea, tenemos muy dividido como ambas partes. Y ahora sí, en diseño. En diseño, 100%. Sí, claro, que eso creo que también es un punto importante cuando estamos emprendiendo, la importancia de tener claro qué es lo que yo espero de mi negocio. Y agarrar y decir, oye, yo quiero esto para la empresa, vamos a ir por acá, y que el proyecto vaya en función a eso. Tú lo dices, oye, algo que perdure en el tiempo. Y en este tiempo que venías, ¿qué tan complejo fue llevar el negocio? Porque no sé qué tanto en la escuela de arquitectura nos enseñaron el tema de poner una empresa de arquitectura. O sea, hemos venido aquí hablando, sí nos enseñan a ser arquitectos, pero no a ser dueños de una empresa de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros retos que...? Pues la verdad es que yo creo que ni te enseñan así bien cómo ser arquitecto. Okay. O sea, yo sí creo que, y lo platico ahorita con los chavos, los más jóvenes que es de la oficina, la realidad es que no aprendes nada en la escuela. En el sentido, aprendes la teoría y lo básico y cómo hacer las cosas, pero a raíz de que empiezas a trabajar y a raíz de que sales y a raíz de que la riegas 80,500 veces, es cuando te empiezas a dar cuenta de verdad de cómo deben ser las cosas. Ahora, déjate solo eso, tener una empresa. No, o sea, nadie te dice eso. En las primeras problemáticas que tienes es cómo cobro, estoy cobrando caro, no estoy cobrando, porque sí, porque yo no. O sea, no hay, o sea, dicen que hay como aranceles y así, pero la verdad es que escuchas tanto rango que nunca sabes qué está bien y qué mal. Claro, para contexto, el famoso arancel que comenta Iraíz es esa lista de costos, precios recomendados que en teoría deberíamos de cobrar, ¿no? Supuestamente puedes ver. Que supuestamente, pero no consideramos muchas cosas. No, digo, no es lo mismo trabajar una sola persona, tener una empresa de 40, 50 personas que dependen del proyecto, de las cosas, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cuál dirías tú que fue la parte más difícil en tus primeros años? Yo creo que algo que cuesta mucho trabajo, o bueno, por lo menos a mí me cuesta trabajo, confiar en ti mismo. O sea, siento que te prestas esa situación de decir, como que te haces quizá un poco más pequeño. Claro. Con tal de que te apoyen con ciertas cosas y se vuelve un poquito complicado. Entonces, la realidad es que al fin y al cabo creo que es un tema de ventas también y te tienes que vender tú. O sea, no solo el proyecto, sino venderte que eres lo suficientemente bueno para lo que estás haciendo para que la persona confíe en ti. Claro. O sea, hay un tema ahí que creo que tengo o sea, que le comento a los clientes. Siento que los arquitectos es como el doctor. No es tanto el que tenga las mejores credenciales, sino también tiene que ser alguien en el que hagas clic, que sientas que te entiende, que sientas que puede lograr lo que tú estás buscando. Porque ahí está el punto clave. O sea, una cosa es lo que tú tienes en tu mente, pero yo tengo que ver cómo traducirlo. O sea, tengo que escuchar absolutamente todo lo que me dices. Y si es